Ya, bien. Bueno, complementando con lo que decías tú del programa de formación, eh, sí voy a mostrar cuando, bueno, nuestros alumnos lo que sí, se registran, ingresan a su cuenta y allí van a ver el contenido. Bueno, se va desarrollando, ¿sí? Las clases, por ejemplo, yo voy a entrar crear una sociedad de FAIDI, una de las más estructurales, plan de cuenta y sociedad. ¿Vas a compartir pantalla, Adrián? Entonces, perdón. A ver, Sí, ahora. ya. Sí, que ingresan acá a mi cuenta, en mi cuenta, y Ujú. aquí está el curso, el programa registrado, sí. Este es un curso ya realizado, que ya finalizó, pero básicamente tenemos estructurado ahí las actividades que realizan, las instrucciones. Las clases, claro, como dice Dayanira, son al vivo, pero la grabación de la clase se coloca aquí. ¿Sí? Grabación de la clase, ¿no? Entonces se va adicionando todo, similar a un documento, bueno, un poco más, más completo a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con las actividades. Por ejemplo, esta es una actividad. Ustedes han realizado una actividad que es datos maestros, solo dar de alta, ¿no? En una sociedad específica. Pero claro, en este caso, cada uno como consultor crea su propia sociedad, su propio plan de cuentas, sus cuentas de mayor y realiza ciertas parametrizaciones, configuraciones y luego actividades en base a eso. Sí, es más, son más largos los documentos. Entonces, claro, son más actividades, está todo más desarrollado. En este tiempo que nosotros estamos aquí, no da tiempo para dar un desarrollo amplio o detallado, Claro, ¿no? De esto lo todo. vemos en un programa de 6 meses, obviamente, ¿no? Sí, Es decir, ujú, sí. Entonces, bueno, lo que decía Deyanira, que aquí en cursos, y aquí tenemos el curso, programa. aquí van a Vale, ver el contenido del programa y aquí en ficha técnica van a entrar a los detalles. Solo sería eso, Deyanira. Iniciaríamos fenomenal. ya Gracias, con... Adrián. Ahora puedes dejar de compartir y ya vamos a empezar con preguntas, tanto de la clase como del programa, ¿vale? Atendemos un momento pregunta antes de dar el paso a Josué. Si te preparas, Sí, Josué, como a para ver compartir. cómo le habrá Sí, ido con justo su... eso es preguntas porque hoy, o sea, la parte práctica que vamos a hacer, vamos a necesitar los datos que han hecho en la clase anterior. Entonces, si alguno tuvo problemas, coméntelo. Eso es, eso es. Bueno, ¿preguntas? ¿O lo tenéis Yo he claro? visto, sí he visto que han podido crear su proveedor, socio comercial, Buenas tardes para pero todos. ¿Cómo están? Buenas Muy tardes, Juan. motivado, muy rico. Se ve interesante. Yo les contaba pues que yo vengo de practicar más en el módulo PM, transacciones y algunos EDB, pero de verdad que esto motiva como a seguir y a soñar. Es como lo decía ahora nuestra expositora, que la realidad es que esto le guste a uno. En mi parte, yo ya copié, ya tengo mi usuario, tengo todas las transacciones, las acabo de colocar. Eh, Hasta ahí llegué por cuestión de que tuve inconvenientes con la clave. Pero quiero hacer algo con el respeto de ustedes, una pregunta Sí, adelante. de pronto genérica con respecto a esta certificación. La verdad, ustedes saben que el algoritmo que vemos por Facebook y por las redes sociales, pues uno se interesa en uno y ya le salen 1000 a uno de lo mismo ofreciendo todo esto y pues me hablan del tema de una certificación con SAP, ¿cierto? Yo tengo Sí, unos amigos que ya son certificados y ya lo lograron y están muy bien rankeados. Aquí en Colombia, pues se gana muy buen salario. La pregunta mía es, este alcance con Calpis, ahorita usted decía que puede llegar al punto de presentación a empresas de acuerdo a. Eh, ¿Cómo se logra eso en mi caso como una persona que estoy jugando, estoy estudiando? Yo ya tengo 50 años, sí, pero me llené de un conocimiento que no avanzó y ahora estoy terminando una carrera, una ingeniería,
¿cómo me veo yo en este momento sin tener todavía mi carrera profesional? Yo estoy terminando la ingeniería industrial. ¿Cómo me veo yo ante un cliente que puede estar ya con esta certificación, pero que aún no tiene un cartón profesional? ¿Cómo me veo o cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo te comento, Juan, ¿no? Bueno, para empezar lo que decía, yo no sé si tú, ya que eres de Colombia, has estado en la masterclass de Gonzalo quizá, que de Colombia, o no, primero. No, no, la verdad no sé quién es Ah, ok. Gonzalo, no he estado enfocado. Vale, bueno, para los que no estuvieron, ¿vale? Luego veis ese vídeo de la masterclass, que muchos me hablan del tema de la edad, algunos, otros tienen temor por algo. Gonzalo es hace muchos años ya pensionado, jubilado, lo explicó él en la masterclass, ¿no? Estamos hablando de muchos más años que lleva él ya jubilado y decidió pues seguir su sueño, que él quería ser consultor de SAP y entró aquí pues para conocer más, ¿no? Ahora Gonzalo pues está, él lo ha contado en la masterclass, facturando al clientes de México, de Argentina, de Perú. Él acaba de empezar como consultor en sí, porque se ha formado con nosotros, ¿vale? Y está como consultor freelance, facturando alrededor de $25 la hora aproximadamente en su cliente de ahora. Pero ya os digo, acaba de pues empezar en este rubro, ¿no? Y él comentaba en su experiencia que lo entró aquí porque su esposa se dedica muchos años a la consultoría y él siempre había oído y quería, bueno, conectar. Eso primero para empezar, para los que dicen, uy, de la edad y tal, ¿no? Que sepáis que se puede. Segundo punto, para el tema de lo que tú comentabas, del tema de la formación. Nosotros hemos tenido alumnos que no han ido a la universidad, ¿ok? Han hecho el programa, se han formado y se han convertido en consultor SAP, ¿vale? Entonces, tampoco te digo yo es que son todos, no, te digo casos aislados, es cierto. Eso aquí con CATPIS dentro del programa, ¿vale? Ahora bien, nosotros somos consultores SAP, no somos personas o profesionales dedicados a la formación exclusiva. Nosotros estamos de lunes a viernes implementando SAP en los clientes, ¿vale? Y los sábados cuando hay edición, porque esta edición pues es una edición limitada, por eso son grupos reducidos, ¿vale? Asesoramos a los alumnos para que se conviertan en consultores SAP. Entonces, en nuestra experiencia, y ya te hablo ya de mi experiencia personal en este caso, yo como Deyanira, como Deya, pues sí, he formado a personas que eran arquitectos, personas que eran, incluso aquí en el programa hemos tenido perfiles que eran policías, ¿vale? Del sector de enfermería. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que SAP está, lo tiene la policía, por ejemplo, en España, en México. La policía utiliza SAP. ¿Ok? Entonces, que es un sistema potente que está en todas las grandes empresas y en muchas entidades gubernamentales, ¿vale? Y esa es la realidad, ¿ok? Esa es la realidad, con lo cual yo no he visto a alguien que teniendo una motivación no consiga algo. Yo no lo he visto. Yo he visto convertirse en personas de más de 75 años en consultores SAP. He visto convertirse en personas sin ir a haber ido a la universidad en consultores SAP. ¿Vale? En este caso te hablo de Gregoria, por ejemplo, que algunos la conocéis porque vino a una masterclass de Gregoria, está en Bolivia y desde ahí se movió como consultora, se formó y su cliente estaba fuera del país, pero ella trabajando en remoto desde Bolivia, ¿vale? Entonces, no hay excusas cuando alguien tiene motivación, eso yo lo tengo clarísimo. Ahora bien, para eso se necesita esa motivación bien firme, que se mantenga, no solo al principio, tiene que ser una motivación constante desde el principio hasta el final, porque algunos empiezan muy animados y están el primer mes, muy poco les pasa, la mayoría todos acaban, pero sí hay algunos casos que dicen, bueno, como estoy ya facturando unos 2.500, $3.000 al mes, estoy relativamente bien para el país en el que estoy. Entonces, bueno, esa acomodación que tienen
pues les hace que no se exijan tanto quizá, ¿vale? Eso también lo he visto. Con lo cual, sé que aquel que tiene motivación lo va a conseguir. De los que estáis aquí, es probable que el 70% no haga el programa o no o se quede al principio, etcétera, pero va a haber un porcentaje que lo va a conseguir. Simplemente es motivación y nosotros estamos aquí para llevaros de la mano. Aquel que sí tiene esa motivación está en el sitio adecuado, ¿vale? Porque aquí no es un curso de formarte en SAP solamente. Esto es un programa para tu entrada laboral, ¿ok? Es directamente así, programa para tu entrada laboral, porque ni queremos que tú pierdas el tiempo, ni nosotros queremos perder nuestro tiempo, porque nosotros no nos dedicamos a la formación. Nosotros somos consultores, estamos facturando lo que he sacado en pantalla, que eso es prácticamente mi contrato, ¿vale? Un ejemplo de uno de los consultores aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué estamos aquí facturando más de 20.000 euros al mes? ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros venimos de allí, a nosotros también nos costó. Yo vine y no tenía nada para empezar mi programa. En mi caso, incluso bloqueos, porque mis padres me dijeron, no, no te vas a ir, porque si tú te vas ya no vuelves. Pero yo me busqué una vía, una beca, otra ayuda y hice el programa SAP que yo quería hacer para convertirme en consultor SAP. Entonces, por eso sé, porque yo lo he vivido en mis carnes, que aquel que tiene motivación lo va a conseguir, aunque haya 1000 bloqueos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí yo lo comparto, no sé si ha sido muy extensa, pero quería compartirlo porque estamos aquí por eso. Es un sábado, mañana vamos a seguir domingo. Estamos aquí porque eso es lo que nosotros podemos dar. Eso podremos llevar nosotros a nuestra gente, a Latinoamérica. Eso es lo que tenemos, ese conocimiento. Sabemos que es valioso porque no hay un sitio que te enseñe cómo entrar al mercado laboral. Puedes ir incluso a SAP Alemania y te formarás en SAP Alemania como consultor, te certificarás, tendrás un cartón de certificado y podrás estar sin trabajo. Como lo explicó aquí Iker justo en la masterclass pasada, lo explicó Iker. Iker de España, del País Vasco, estudió en SAP oficial SAP Education, tiene el cartón de consultor certificado, pero no tenía un trabajo de SAP, porque no sabía qué hace un consultor SAP, cómo se entra en el mercado. Hizo el programa con nosotros después de haberse certificado en SAP y haciendo el programa con nosotros a los 3 meses ya estaba colocado como consultor SAP, que es así como él lo explicó en la masterclass pasada. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el programa. No sé si eso quedó claro que me estabas preguntando antes. Mil gracias por darme esa oportunidad. De verdad que eh, anímicamente me sentía muy perdido en el universo por el deseo de aprender SAT y no había encajado en algo como lo que me acabas de decir. Muchas gracias. A ti, no, no, es que no hay este programa. Te lo digo porque el máster que yo hice, por ejemplo, en La Salle, lo podéis verificar, vais a Google, con el máster en SAP en La Salle, en Barcelona, ¿vale? Cuesta más de 10.000 euros. ¿Ok? Y en el máster que yo lo hice, y que de hecho también aquí Adrián es certificado, también en La Salle, Josué también, ¿vale? Todos los consultores somos, además de certificado, hemos hecho el masterado en SAP. ¿Qué pasa? Que nos enseñaron todo el SAP, y estoy muy contenta y agradecida por todo lo que me enseñaron, pero no nos explican cómo es el currículum para entrar al mercado laboral, qué palabras claves tiene que tener, cómo yo paso una entrevista de SAP, qué me van a preguntar, qué debería responder, cuál es el mejor encaje. No hay todo eso, no hay la mentoría, no hay el coach SAP y no hay ni lo va a haber, porque es una institución educativa que se encarga de formar en una parte técnica de un sistema que existe de un software y lo hace muy bien. Lo que pasa es que yo en la vida me encontré esa carencia. Digo, bueno, ahora ya que hice el máster y todo, sí que tuve invitaciones y me entré a trabajar y trabajé muy bien, igual que aquí Josué y Adrián, estábamos nosotros bien felices en la consultora, muy bien, pero claro, yo ya os compartí en el grupo. Así yo me fui a Berlín, que me enviaron allí en una conferencia y me entero que hay otros consultores que ganan 1.000 euros el día. Con lo cual digo, a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí diferente? ¿Por qué yo no estoy ganando 1.000 euros el día? Ahora ya gano más que eso, pero en ese momento no. Y me costó años para llegar a eso. Yo tuve que ir a los sitios. Aquí Josué mismo, Josué está en Alemania ahora,
¿vale? Pero él vive en España, está en los proyectos ahí en Alemania, yo vivo en Londres, ahora estoy en Málaga porque estoy por un viaje. Es decir, no, nadie te explica ese proceso. ¿Y por qué no te lo explican? Porque si alguien está facturando y cobra 20.000 euros al mes, quiere su tiempo para gastarlo con su familia, con sus viajes, con sus barcos y disfrutarlo. Y ya está, y punto. Y eso es lo que yo hice muchos años. Pero luego aquí, gracias a Dios, encontré CAPPI, otros consultores con la misma Ujú. mentalidad y llevamos esto allí, gratis, porque tenéis 3 días gratis. Ahora, los pocos que seáis elegidos para hacer el programa, estaréis con nosotros 6 meses. Y de la manita os llevaremos y os guiaremos como hicimos nosotros y nosotros os asesoramos para entrar a los clientes. ¿Vale? Bien, pues creo que ya está todo aclarado, todo dicho, así que yo sin más paso palabra a Josué. Puedes activar, Josué, tu Sí, portátil y para adelante, vale, por favor. Bueno, pues vale, ya yo voy aquí me a despido. compartir. Eso Entonces, es. a ver. Yo aquí me despido, Josué, Adrián, ¿vale? Y a todos, mil gracias. Mañana nos vemos, no faltéis mañana, ¿vale? Que continuamos mañana. Con los que lleguéis mañana, porque ya Chao, os digo, Yanira. chao, María, Ah, sí. chao, Sí, exacto. chao Empezamos de un ella. grupo y van quedando los escogidos, ¿ok? Venga, chaucito, chao, Josué, Adrián, nos vemos mañana conmigo, vosotros seguís, ¿vale? Chao. Ya está bien. Vale, buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de cuentas a pagar, Buenas ¿vale? noches, Josué. ¿Qué tal, Luz? Esta es la agenda que vamos a llevar hoy, ¿vale? Vamos a ver una primera parte que va a ser la gestión de las cuentas a pagar, ¿vale? Vamos a ver el objetivo, cómo se organiza. Luego vamos a ver la parte de la gestión de una factura. Vamos a hacer la parte contable y vamos a ver cómo se gestiona esta factura. Y como tercera parte, ustedes van a tener que hacer esta práctica con los que tengan acceso a la máquina, ¿vale? Y por último, una sección de preguntas por si estamos atascados en alguna parte, ¿vale? Del proceso. Entonces, bueno, voy a comenzar primero con lo de la gestión de cuentas a pagar. Esto es un módulo de SAP, ¿vale? Que es principalmente está en el módulo financiero, ¿vale? Forma parte del módulo de finanzas. Como habrán escuchado el día de ayer, en SAP, ¿no? Se tiene bastantes módulos. Uno de estos es finanzas, es el core, ¿vale? Es el core del ERP, o sea, es el core de SAP, es el corazón, es la parte más fuerte de SAP. Aquí en finanzas tenemos submódulos, ¿vale? Hay cuentas para pagar, cuentas a cobrar, hay incluso controlling, ¿vale? Hay la gestión de bancos y bueno, uno de los que vamos a ver hoy es justamente las cuentas a pagar. En este módulo, ¿de qué se ocupa? ¿De qué se ocupa el módulo de cuentas a pagar? Pues principalmente a la gestión de todos los hechos contables con los proveedores, ¿vale? Con nuestros proveedores, ya sean de materia prima, de servicios o incluso proveedores financieros, ¿vale? Que tengamos préstamos, ¿sabes? Con estos tipos de interlocutores. Bueno, entonces se ocupa principalmente de estos hechos contables y también, claro, es una herramienta potente porque no solamente nos da la herramienta de contabilizar, sino que también nos da herramientas de reporting. O sea, podemos ver justamente los reportes que tenemos orientados para este módulo, donde podremos visualizar, ¿no? Qué partidas por pagar ya se están por vencer. También podemos gestionar el pago automático de estas partidas que tengamos como vencidas. También se gestiona en este módulo, hacemos uso ya de las condiciones de pago, ¿vale? Que es un dato que se pone en la factura, es un dato que se indica en la factura y eso determina, ¿no? A cuántos días yo voy a pagar la factura. Porque si aquí hay alguien contable o alguien que ya está en la empresa, pues sabe que la mayor parte de la contabilidad de cuentas a pagar con la que tenemos a un proveedor de servicios o productos pues son pocos los que se pagan, ¿no? Al momento, o sea, es de pago inmediato. La mayoría de las empresas de estas grandes normalmente ocupan pagos siempre a 30 días, 60 días, y bueno, dependiendo también de la legislación, aquí en España
hay un límite, ¿vale? Que no se puede exceder los 90 días. En determinados países también se exige, dependiendo del importe, ¿no? Del grado de, digamos, ¿no? Si supera tantos millones de euros, pues también pueden limitarse, ¿vale? Entonces, esto también va acorde a esto. O sea, aquí como consultores nosotros tenemos que entender a nivel de negocio qué necesita el cliente. ¿Necesita limitar justamente estos vencimientos de pagos o no? Aquí también se gestiona la contabilidad, las cuentas de la cuenta asociada, ¿vale? Que es un libro auxiliar que está asociado a este módulo, como al de clientes también. Y bueno, como se ve aquí en la imagen, el libro de mayor, que es el General Ledger, que es algo que es donde al final lleva todas las contabilidades, ya sean vale, perdón, de clientes, de deudores, de los activos fijos, incluso los materiales, ¿vale? Porque hay cuentas específicas para los materiales de compras que tengamos dados de altas en el sistema. Y pues bueno, al final toda esa parte contable va a llegar a caer en el core financiero, ¿vale? Que es el libro de mayor. Entonces, esto es lo que lleva a cabo, este es el objetivo del módulo de cuentas a pagar, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Un proceso, para entenderlo de forma sencilla, cómo funciona un proceso, ¿no? Cómo inicia un proceso de una facturación de cuentas a pagar. Pues principalmente inicia con una solicitud, ¿no? O un requerimiento, un proveer de un material, proveernos de un servicio. Si nuestra fábrica o nuestra empresa está orientada a fabricar productos, pues tenemos que proveernos de esa materia prima. Si somos empresa que está orientada a servicios, porque hay empresas que directamente, como las consultoras, ¿vale? Donde actualmente estamos, pues ¿no? Su activo somos nosotros, somos los recursos, somos el recurso nosotros, las horas que venden a un proyecto. Pues entonces, en este caso, la solicitud, ¿no? Que uno solicita comprar, por ejemplo, lo que se hace mucho en las consultoras, cuando ya no hay, digamos, ¿no? recursos en nuestra propia plantilla, pues hacer un contrato, ¿no? Contratar a un autónomo o a un freelance y pues sale de aquí, o sea, nace una solicitud de esto y también se puede manejar como una solicitud de servicio de un freelance. Entonces, ese es el nacimiento, ¿no? O el inicio del proceso de una cuenta a pagar, ¿vale? La solicitud. Y bueno, aquí está integrado el módulo de SAT de finanzas de cuentas a pagar con los módulos que podrían ser, ¿no? Los complementarios, si es que tenemos integrado, por ejemplo, Material Management, Controlling, ¿vale? Que sobre todo el AP es un módulo integrable con Material Management, ¿vale? Entonces, ¿qué significa Material Management? Es el que gestiona, ¿vale? La solicitud de compras, ¿vale? Pero nosotros hoy solo veremos la parte de cuentas a pagar, que directamente, como verán, podemos hacer directamente una factura directamente en el módulo financiero. ¿Y cómo nace? Pues nace con esa necesidad que había comentado. Entregamos o registramos en el sistema esta factura. Vamos a registrar la factura en el módulo financiero, una factura de compra, donde vamos a necesitar allí nuestro proveedor que hemos creado ayer. Vamos a necesitar una cuenta también contra la que se hace, ¿no? El gasto, ¿vale? Una cuenta de gasto. Y también, bueno, determinados datos que ya podrán sonar familiares si alguno ya usa SAP, como el documento contable, el periodo, la clave contable también, ¿vale? Que eso ya son datos, sobre todo ya específicos de SAP, ¿vale? En otros ERP pueden tener algo similar, pero lo llamarán de distintas formas, ¿vale? Pero aquí en SAP, al tipo de factura que vamos a crear, pues le podemos llamar, digamos, como el documento contable. Y como último paso, pues tiene que haber, ¿no? Una vez tú recibes la factura, recibes el producto, porque claro, a uno en las empresas pagan cuando reciben el producto, no cuando reciben la factura, sino que ellos hacen el pedido, reciben la factura de compra, la registran en el sistema, pero todavía no la pagan, porque además de tener vencimiento, tienes que recibir el producto de esa factura, ¿vale? Al hacer el pago, pues también necesitamos determinados datos. Necesitamos a quién vamos a pagar, ¿vale? Necesitamos ese proveedor. ¿Contra qué cuenta, no? ¿De qué cuenta va a salir ese pago?
va a salir directamente de nuestra cuenta de caja, de nuestra cuenta de banco, va a ser una transferencia bancaria. Pues eso también son procesos que ya tenemos nosotros definidos en estas company codes, pero es algo que nosotros como consultores tenemos que entender de parte del cliente, de la empresa, cómo quiere gestionar este proceso. Muchos usan directamente transferencias bancarias automáticas, otros usan cuentas transitorias también para justamente llevar esta gestión, porque bueno, necesitan llevarlo a un determinado asiento contable para poder ver en determinado reporte. Bueno, ya dependiendo de cada empresa, pues bueno, nosotros creamos, ¿no? este flujo, este proceso contable. Este sería el flujo. Entonces, registrar la factura, recibir la mercancía, registrar el pago al cliente, ¿vale? Y aquí es una emisión de orden de pago, pero bueno, esto es porque está integrado con el pago automático, ¿vale? Esto sería en cuanto a un proceso estándar de SAP, ¿vale? Centrado en finanzas, ¿vale? Los otros módulos son justamente donde cuando tienes integrado MM, controlling, incluso si tienes SD también, pues bueno, se puede igual tener estos diferentes módulos, ¿vale? Entonces, voy a pasar directamente ya a la factura, ¿vale? Vamos a ir a ver cómo se crea en SAP una factura. Entonces, pero primero necesitamos entender justamente la contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos creando el sistema, necesitamos conocer muchas cosas sobre la contabilidad financiera de la empresa y también los principios contables con los que se maneja una contabilidad en una empresa. Entonces, necesitamos poder identificar qué tipo de asientos contables quiere hacer esta empresa, qué tipos de, por ejemplo, impuestos, ¿no? Se aplica a la compra, aplica un indicador de impuesto, o sea, se aplica un porcentaje de un IVA soportado, ¿vale? O sea, que nosotros no estamos adquiriendo un producto y estamos pagando ese IVA o no, o es una compra, por ejemplo, puede ser dependiendo de qué país o de dónde se compre. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Europea, cuando se compra dentro de la Unión Europea, pues está libre de impuestos. Entonces, estas empresas tienen tratados por los países. Entonces, pues aquí no se paga el impuesto cuando se compra, pero si compra a China o se compra a Estados Unidos, en principio también van libres de impuestos, pero dependiendo del producto, también se aplica un porcentaje que se tiene que pagar a la agencia tributaria. Pues bueno, son todos estos procesos contables que debemos conocer a los que se quieren, ¿no? configurar en el sistema. Este sería, por ejemplo, esta primera parte sería una factura de compra sin IVA, ¿vale? Que este podría ser el ejemplo de una factura que no necesita declarar el impuesto, ¿vale? Entonces, lo que yo comentaba anteriormente, necesitamos un proveedor, ¿vale? Un proveedor y una cuenta. Esta 628 es una cuenta que está siguiendo el Plan General Contable de España, ¿vale? Dependiendo de cada país. Hay países que tienen ya por ley determinado que tienen que seguir, ¿no? un plan general contable. En España se aplica, en Austria, que he estado en proyectos allí no se aplica. Ahí tú puedes crear el plan general que tu empresa, digamos, necesita. No hay obligación de seguir, ¿no? determinada estructura, es libre. Y por eso comento yo que en determinados países esto es libre, pero en algunos tienes que seguir un plan general contable. Entonces en España sí que se aplica. Entonces yo ya sí identifico mi cuenta de gastos, siempre empiezan por 6 aquí. Y bueno, dependiendo ya del tipo de gasto, pues se puede clasificar los siguientes números, ¿no? La 628 para suministro. Es una cuenta de suministros, de gasto de suministros. Y la cuenta 4000, ¿vale? Que esto es una cuenta de mayor, ¿vale? No es el proveedor que se creó ayer, ¿vale? Pero el proveedor que ustedes han creado ayer va asociado, ¿no? Si lo recuerdan, a una cuenta 4000. Eso es la cuenta asociada que se le llama en SAP, ¿vale? Es una solución, si alguno habrá visto en algún RP, por ejemplo, puede ser que, o a un RP que lo maneje la empresa porque lo necesita, tiene, ¿no? Una cuenta contable por cada proveedor. Eso puede ser bueno o está bien, digamos, si la empresa es pequeña y tiene 2 o 3 proveedores, pues bueno, es aceptable, pero si una empresa tiene 100 más de 100 1000 o 3000, hay empresas que tienen incluso más de 10.000 proveedores, entonces no puedes tener, ¿no? 10.000 cuentas de mayor, es algo que no se puede gestionar, no se puede mantener. Entonces, eso Sabe inventó una solución que se llama la contabilidad auxiliar y que ahí justamente ha relacionado el código de proveedor con esta cuenta auxiliar. Y bueno, entonces una vez identificado este proceso de compra sin IVA, pues ahora aplicamos un IVA si esta compra aplica, digamos, en este proceso empresarial.
Tendríamos el mismo asiento contable anterior, pero en este caso tenemos que soportar, ¿no? Ese pago de 21%. En España se aplica un 21% de IVA que va a una cuenta igual que empieza con 472, que es para los IVA soportados. Y como nosotros, ¿no? Tenemos que pagar al proveedor eso, que sería la base imponible de 100 euros más el IVA, ¿no? El IVA que se aplica como soportado. Entonces se crea esta factura. Este es el ejemplo que vamos a crear hoy, esta factura de compra con IVA. Y por último, vamos a simular también el pago. Esto va a ser el día de mañana. Vamos a hacer justamente los pagos a esta factura que vamos a crear hoy. ¿Y cómo es el proceso de pago? Existen transacciones para hacerlo esto de forma automática, de forma manual, pero ya la mayoría de las empresas sí tienen interfaces, ¿sabes? Que están conectadas al sistema fuente, al ERP contra el sistema de donde viene, ¿no? La interfaz. Por ejemplo, puede venir, no sé, de plataformas. A ver, yo estaba en un proyecto también de parking, entonces ellos desarrollaron su propia herramienta de cobro. Entonces tú ibas a las maquinitas ¿no? Donde pagas con la tarjeta, ellos registraban el apunte, lo llevaban a una base de datos en Oracle y luego repercutía aquí en SAP por una interfaz. Entonces, pues esa es una forma, por ejemplo, de registrar justamente los pagos o las compras. Y bueno, nosotros vamos a hacer una simulación directamente desde SAP. Vamos a hacer el pago con una transacción de pagos, ¿vale? Para pagar y compensar, ¿vale? Porque son dos asientos. Uno es la factura, otro es la factura perdón, el pago, el apunte contable del pago, pero luego también hay que relacionarlo. ¿Para qué? Para que queden compensados, ¿no? Para que esa deuda que teníamos con el proveedor quede saldada, ¿vale? Entonces, eso es la compensación. También existe compensación manual, automática y se configura también el sistema. ¿Y qué más? Bueno, por último ya, antes de pasar a la parte ya práctica, esto es cómo se va a visualizar nuestro apunte contable. Este es un ejemplo del asiento contable que se va a crear. Como había comentado antes, tenemos la cuenta, o sea que en este caso es nuestro proveedor, que detrás tiene la cuenta asociada a 4000 contra la cuenta de gastos, ¿vale? La de suministros. Y el indicador de impuesto, que es en este caso el indicador de impuesto es el 3L, ¿vale? Es un código para indicar, ¿no? Que a esta partida, por ejemplo, o a esta factura aplicará el 21%. Dependiendo del indicador, pues se determina también un porcentaje. Y aquí está el porcentaje del 21% aplicado para este indicador de impuesto contra la cuenta 472. Y luego hoy, vale, este es el proveedor que había comentado antes y aquí está, ¿no? El libro mayor o la contabilidad auxiliar donde está asociada. Esto ya es viendo la posición, ¿vale? Porque vamos a visualizar igual la factura que creemos hoy y también vamos a ver el registro de las partidas abiertas. Entonces, esto sería por la parte de la factura que vamos a crear hoy. Estas son las transacciones donde vamos a acceder. También tenemos las rutas, ¿vale? Las rutas son, ¿no? Con el menú de SAP, ¿no? Van a hacer clic, 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 llegar hasta estos accesos. Esto ya lo va a pasar a Adrián también. Adrián pasará un documento donde también estarán justamente estas rutas, pero para que ustedes lo Sí. tengan claro, son tres transacciones que vamos a usar hoy. La FB60 para crear la factura, la FB03 para visualizar la factura y aquí, perdón, aquí hay que actualizar, esta es la FBL3N, ¿vale? Que es la de visualizar o modificar partidas. Y aquí, Josué, no sé si me Estos escucha. son actividades de key user, ¿vale? O sea, esto no es nada de consultor. La parte consultora ya la hemos hecho nosotros, que es configurar la sociedad, configurar los roles, los business partners, configurar los asientos, perdón, las cuentas de mayor, dar de alta los indicadores de impuesto, ¿vale? Pero esto ya es más de key user, entonces esta es la parte que hacen los usuarios finales. Y voy a pasar a ver a la siguiente. Directamente ya, Adrián, vamos a hacer la práctica de hoy, que es justamente Sí. esto. Vamos a seleccionar nuestro proveedor de la clase anterior, crear una factura usando este proveedor, ¿vale? Vamos a visualizar la factura creada y vamos a visualizar las partidas abiertas con la transacción FBL3N, ¿vale? Entonces, Adrián, Sí. ya te dejo. A ver, bueno, no sé si hay preguntas, por cierto, no le viste el chat, pero si hay preguntas Sí, sobre... aquí Luis Ángel pregunta, Josué, sobre proveedores. Sí, SAP tiene, ¿no? Los business partner, proveedores.
esporádicos. Sí, Así. esos son los que son de un solo uso, ¿vale? Son Sí. los CPD, ¿vale? Son los clientes CPD que, claro, no todas las empresas necesitan registrar, ¿no? Al proveedor o al cliente, incluso esto es para el cliente también, es la solución es para los dos, donde no necesitamos su identificación fiscal, no necesitamos ni siquiera, ¿no? Su dirección fiscal, nada, directamente basta con un nombre y ya está, ¿vale? Entonces existe esta solución, son un tipo de Ah, cliente, sí, ¿sí? Josué, pero ya que sí, me estaba confundiendo. CPD para cliente. Pero no sé por qué, bueno, también lo estaba comentando, ahora lo leo bien, es para proveedores. En, Sí, aplica así para ambos. o sea, para Son que clientes quede. temporales o proveedores um, temporales. sí. Y a ver, se crea una cuenta para identificar, se crea una subcuenta. Vale, la subcuenta es como la cuenta asociada, ¿vale? Entiendo que quieres decir eso, Felisa, la cuenta asociada. Sí, o sea, a ver, las empresas lo que lo manejan es también crean esta cuenta asociada por tipo de proveedor. Por ejemplo, ¿no? Proveedores nacionales, quiero tenerlos separados, ¿no? No quiero que a una sola cuenta vayan todos mis proveedores nacionales, internacionales y proveedores, por ejemplo, que tengas tratados, ¿no? Especiales o contratos que hay empresas lo tienen tratados o convenios especiales, bueno, le dan un tratado diferente, ¿no? Le dan, por ejemplo, más descuento, no sé. Tienen compras de volúmenes altos, entonces tienen rappeles, por ejemplo, ¿saben? O sea, tienen esos descuentos por volumen. Entonces, los separan también, o sea, hay unos que los separan por esos tipos de clientes. Recuerdo que también los clientes, o sea, las empresas grandes que están en muchos países, sobre todo, ellos mismos se compran servicios o productos a sus propias empresas que están en otro país. Claro, porque en cada país una empresa tiene su propia, ¿no? Su propia contabilidad, digamos. Entonces, a ese tipo de proveedores, aunque sean parte del mismo grupo, ellos lo que solían hacer es crearle una cuenta asociada diferente para que cuando hagan los reportes financieros, pues ellos puedan identificar, ¿no? Mira, las compras internas que tenemos nosotros de grupo, pues son de esta cuenta y son, ¿no? Tanto por ciento o tanto, ¿no? Dependiendo cómo sea el informe, si se maneja por volumen de venta, por directamente, también se puede manejar por directamente el importe, ¿no? El importe de las ventas. Entonces, usan justamente esta solución también para identificar. No es a una única, es dependiendo del negocio. Tú tienes que entender Sí. ahí cómo aplicarlo, qué necesitan ellos y qué puedes aconsejarle de acuerdo a lo que tú ya conoces también, ¿no? Con experiencia contable, pues puedes también aconsejarle. Y creo que nada más, Adrián, creo que te Mm. dejo, ¿vale? La parte práctica, ¿ya? A ver, sí, voy a compartir la pantalla. Ujú. Aquí, ya. Voy a pasar al grupo el documento, sí, no había olvidado pasarlo. Este es el documento. Voy a pasarlo aquí Sí, el ponlo en el chat de chat igual. Zoom, ¿sí? Y de ahí lo vamos a colocar luego también en el chat del grupo de WhatsApp. Pero ahora lo estoy colocando aquí en el chat de Zoom. Yo lo voy a colocar, ¿vale? En el otro. Bien. Entonces, me confirma que ya pueden abrir y pueden visualizar este documento. Este documento es de la práctica actividades del día 2. ¿Sí? En las actividades del día 2, como estaba indicando eh, Josué, vamos a realizar la factura utilizando nuestro proveedor que creamos ayer. A ver, aquí tenemos la actividad. ¿Cómo le fue con el proveedor? A ver, si nos confirman aquí quiénes pudieron ya crear sus proveedores, bueno, aunque también lo hemos visto por ahí, ¿no? Pero no, no habrán tenido ningún problema en crearlo. Siguiendo el video está bien detallado, ¿no? Hay que seguir ese formato, ¿no? Vamos a la factura, ¿sí? Aquí tenemos la ruta para ir a la factura, a la transacción, perdón, FB60. La F-43 es la transacción clásica, no la vamos a ver ahora. Vamos a la FB60. O si no, también copiamos esto del documento. Vamos a hacer también aquí. Y aquí, ¿no? FB60.
debe tener esta ventana. Entonces, si entran a la FB60, van a tener esta ventana aquí en sociedad. Pueden establecer si quieren la sociedad AA03 para que ya no les pida AA03 y le damos OK. Ahí. Y ahora ya nos pide un acreedor. Aquí tenemos los datos nosotros. Realice la contabilización de factura de su proveedor uno. Bueno, el código del proveedor tiene este formato. En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar aquí el usuario en la transacción del BB60, el 09, ¿sí? Cada uno tiene su propio usuario, ¿no? Entonces aquí, US y esta XX es su número de usuario, 09 en mi caso. Bueno, el que es usuario 10, usuario 11 y el usuario que sea, que esté utilizando. Así lo crearon su proveedor. Entonces, por eso estamos colocando nuestro proveedor que creamos. Voy a presionar Enter aquí. La fecha de la factura, indicamos la factura, la fecha de hoy. Si van a realizarla mañana, también pueden realizarla, colocarla de mañana. Voy a dar Enter. Y ya tengo mi proveedor, tenemos la fecha y vamos al importe. También lo tenemos anotado aquí. Importe 500 euros. Indicador de impuesto 3L. Aquí, 500. Seleccionamos calcular impuesto. Acá. Vamos a seleccionar aquí IVA soportado 3L. Van a ver que en las filas de abajo se va a colocar para todo 3L. Aquí, 3L. Aquí ven. Aquí se coloca 3L también. Tenemos los datos del proveedor, nuestro proveedor. Informamos la cuenta de mayor. Aquí, la 628. Lo podemos copiar, son 10 dígitos. Y aquí podemos indicar un asterisco o directamente también el monto o el importe, ¿sí? Hasta aquí nosotros tenemos todo informado, lo básico. Acá. Al dar de alta nosotros ayer el socio comercial Business Partner proveedor y informamos ahí la condición de pago, campo asignación, el nombre de esta dirección. Esto nosotros lo indicamos ayer, lo que será acá. Aquí podemos ir a la pestaña pagos. Vence el 7, condición de pago 0001, lo que habíamos indicado ayer. Detalle, aquí el libro mayor. Fíjense acá, esta es la cuenta de mayor, está vinculada a proveedores. Ayer la visualizaron esta cuenta de mayor. Fíjense que ahora que cuando se hace este apunte contable, estamos utilizando una contabilidad auxiliar en SAP. Voy a ir pago básico, ya tenemos informado todo lo esencial y nos vamos acá a documento simular. Tenemos las cuentas de mayor, la de impuesto y la de suministro. Esta, la del proveedor, vamos a darle doble clic y está con esta cuenta de mayor vinculada a la 400. Vamos a darle atrás y aquí vamos a darle contabilizar acá. Aquí ya no va a contabilizar este apunte contable, ¿sí? Aquí abajo en la parte inferior vemos nuestro número de documento. Vamos a darle un clic aquí. Nos anotamos este número, lo copiamos y lo anotamos en nuestro documento Word, ¿sí? Porque nosotros hemos pasado por esto. Mira, lo he hecho en el video, pero sin pasar esta ventana. Aquí están las indicaciones como un paso a paso, ¿sí? Copiamos el documento y lo colocamos acá. En este caso lo voy a colocar aquí. Ustedes lo tendrán en blanco esto para colocar el documento, el de 500 euros. Luego, sin salir de esa ventana, visualizar el documento. Eh, Voy a ir acá. Estaba mirando esto del documento, lo voy a cerrar. Sí, cuando lo cierro se borra todo en blanco y aquí, documento, visualizar. Bueno, aquí tenemos, lo vamos a visualizar de otra manera, ¿sí? Tenemos de todas maneras anotado nuestro documento.
Sí, porque tenemos unos usuarios ahora, son unos usuarios temporales, no tienen todos los accesos. Vamos a irnos de esta manera, ¿no? Acá, visualizar partidas individuales. Esta transacción, con esto vamos a hacer. A ver, una vez que hemos contabilizado y anotamos nuestro documento, vamos a esta transacción. Voy a ir acá. Para salir de aquí, ¿sí? Anoto la transacción, perdón, esta. Nos la copiamos de acá. Aquí, sí. A ver, yo estoy con el usuario 9, está bien. No estoy... bien. Aquí nuestro proveedor. Proveedor, el que creamos ayer. En mi caso es 09. La sociedad, la AA03. Aquí vamos a seleccionar todas las partidas. Como diga acá, todas las partidas, sí. Aquí también tenemos la imagen. Vamos acá. Ejecutar. El listado. El que acabamos de crear es este, el 24. Este es el documento. De 500 ya habíamos creado antes, bueno, yo ya había creado el de 500 y el de 300 también. Ustedes van a visualizarlo así y van a darse cuenta que lo que aparezca aquí, su código de proveedor, en este caso USXX-01. Si fuese el proveedor 2 aquí le saldría el 2, ¿no? Aquí se está copiando de manera automática en el campo asignación. En esta aquí, voy a darle doble clic al 24 y este es el documento. Aquí voy a dar resumen y aquí lo veo el documento, ¿sí? El 24. Voy Sí, yo a... creo que es buen momento para preguntar si alguien pudo crearlo, porque si alguien pudo crear un documento de estos, pues bien. Vale, pues sí lo han podido crear Adrián. A ver, preguntan una cosa que dice, ¿el impuesto queda registrado también en la fecha? Bueno, yo entiendo que quiere decir en la factura, no más que en la fecha. Pero el indicador de impuestos sí queda ahí, como lo vea, lo muestra Adrián, está en la partida, o sea, en el asiento contable. Está ahí, en este caso es el 3L, ¿no? Adrián, ¿puedes marcarlo? Es esto, ¿eh? Está en todas las partidas, aplica digamos, a todo este asiento contable. ¿Estás en mute, Adrián? Ya. Sí, sí. Aquí también en cada partida, bueno, voy a ir a este documento o al otro, también puedo explorarlo acá. Resumen, porque estaba viendo una partida aquí y en cada uno podemos entrar a la partida, ¿sí? Sí, Bueno, este informe de partidas abiertas es para ver justamente qué factura, ¿no? Está vencida, se puede filtrar también por clase de documento, o sea, la clase de documento se puede filtrar incluso por fecha, fecha contable, por importe. Esto ya es customizable como el usuario lo requiera, ¿vale? Esto sí que no, o sea, no es algo de consultoría, customizar esta pantalla, porque esto incluso el usuario puede ponerlo como él quiera, eso no es complicado, ¿vale? Pero sí que para nosotros es importante conocer qué tiene este informe, qué puede hacer, qué posibilidad, ¿no? le brinda a nuestro usuario, ¿no? A nuestro cliente. Si él dice, oye, mira, quiero que en el informe me filtre, ¿no? Para ver todas las partidas vencidas. Pues yo como consultor tengo que saber, ¿no? Que el informe lo tiene la posibilidad. O que me muestre, no sé, por clase de documento, ¿no? Una clase de documento es para, digamos, ¿no? Para mis cuentas nacionales, mis compras nacionales. Pues también puedo hacerlo, ¿vale? sí. Aquí por si acaso pueden seleccionar un layout ya y el que dice CatPix acreedores y ya le va a Sí, mostrar justo. más campo. Sí. Ah, mira, igual pregunta si de forma estándar siempre se ocupa la clase de cuenta KR, de forma estándar. Sí, sí, justo porque, a ver, SAP, a ver, ya está más de, a ver, desde los 70 hasta ahora, pues ya estará más, no sé, más de 50 años por ahí aproximadamente implementando y solucionando. Entonces, SAP
ya conoce, ¿no? Cómo trabajan las empresas, saben. Entonces él ha creado su denominada Best Practice. Y en las Best Practice que aplica a una estandarización de procesos, ¿vale? Entonces él dice, como ya sé cómo hacen las empresas las compras, ¿no? Primero nace la solicitud, se crea una factura de compra con la condición, no sé, de pago tal, y luego se hace el pago, pues para ese tipo de factura voy a crear una clase de documento KR. Y eso él lo propone como best practice para todas las empresas, ¿vale? Y nosotros también lo proponemos, pero si el usuario necesita una clase de documento diferente porque él, no sé, sus pagos lo hace con otra, no sé, con otro rango de números, digamos, la misma clase de documento la usa para pagos, pero también la usa para otro tipo de, ¿no? de compras, pues entonces quizás es mejor crear algo específico para ello, ¿vale? Pero de forma estándar es la KR, pero no es obligatorio, ¿vale? O sea, es dependiendo si eso cubre lo que necesita el cliente. Sí. También preguntan, Adrián, si cambia las pantallas en la nube y en on-premise. Sí, ahora nosotros no hemos entrado a Fiori Josué porque No, para pero eso esto, lo preguntan, o sea, tú puedes lo que conozcas, digamos, de eso. sí, lo que pasa es que sí, en la nube se entra por Fiori y se va manteniendo la estructura, pero claro, como es interfaz web, tiene algunas variaciones. Sí, no, no lo muestra, claro, esto es una aplicación. Sí, es poca la variación, pero se parece mucho, o sea, se parece la de proveedores, le llaman a esto Mm. las incoming invoice o las facturas de compras, es igual tal cual la misma pantalla, ¿vale? De momento es lo mismo, solo que Sí, está en una interfaz web, pero es lo mismo. sí, para ese caso sí. Hay otras Para, sí que han cambiado por completo, como la gestión, la que ha mostrado Adrián, la de partidas abiertas, el listado de partidas abiertas, esa sí que ha cambiado, es diferente, totalmente diferente ese reporte, pero sigue la misma estructura. O sea, si tú ya sabes, ¿no? Cómo filtrar, cómo ejecutar, ya sabes que él necesita, ¿no? El objeto, ¿no? El business partner, cliente o proveedor, pues para ti ya es ¿no? fácil relacionarlo. Vale, pues esta era la práctica de hoy, Adrián, ¿no? O sea, se dejará el sistema para que los que no han podido hacer lo hagan. sí, el sistema se, se deja habilitado hasta Sí, más tarde eso y es. no sé si han confirmado, Josué, si pudieron hacer la factura. Sí, algunos, Roberto, sí, yo creo que alguno que otro igual, porque no estaba, mira, Lili también, entonces sí, perfecto. El La objetivo de hoy grabación justamente era esto, el objetivo es crear la factura, ¿vale? Porque mañana ya tenemos que hacer el pago. sí, Sí, lo que justo tiene Luis, que pasarlo. en Fiori son las apps, ¿vale? Los applications, ¿vale? Y tienen códigos. Aquí se le llama código de transacción, ahí son código de aplicación, ¿vale? Pero algunas son totalmente iguales, hay algunas que cambian radicalmente, ¿vale? Pero de momento SAP sigue la estructura, eso es bueno, eso es su best practice, eso yo lo veo una ventaja, la verdad, o sea, no hacen, ¿no? Como hay unos ERPs que cambian y pues cambian también radicalmente el proceso, ¿vale? Entonces lo mantiene, entonces lo que aprendan en Fiori o en Gui es muy similar, ¿vale? En los entornos. Sí. Solo para, Vale, pregunta si Adrián el sistema quedará abierto hoy, hasta, sí, no sé hasta creo qué que hora. más tarde todavía queda abierto. Y para lo que Vale, aquí, bueno, solo que sus usuarios de ustedes no tiene esta parte del acceso. ¿Sí? sí, El sistema justo, está abierto. tiene, esto depende de roles y todo esto y ahora estamos justamente, unos son pocos los usuarios que tienen el acceso, ¿vale? De momento. Entonces, ah, vale, Adrián dice que no, va a quedar abierta, ¿no? O sea, es que no, Sí, bueno, va a quedar. ya lo aclararás más tarde, ¿vale? La hora. Sí, la hora lo voy a aclarar, lo vamos a aclarar más tarde. Y para el que consultaba eso, ¿no? Sí, que en SAP Fiori tenemos las aplicaciones, lo que decía Josué. ¿Sí? Entonces nosotros Sí, entramos sí, por ahí. justo esto es. Hay algunas que son diferentes, totalmente diferentes. Hay algunas que, por ejemplo, ahora en la nueva versión que estoy implementando en este cliente alemán, por ejemplo,
los reportes, ¿no? de forma legal que se tienen que presentar a la agencia tributaria, por ejemplo, ya no están disponibles en SAP Key y el usuario tiene que hacer sí uso de el SAP Fiori. Entonces, SAP ya no está empujando aquí, ¿vale? Pero es lo mismo, o sea, ese reporte igual se ve, es casi igual que el otro, que el de Gui. Lo único que cambia es la interfaz que está ya, es simplemente más bonita, ¿vale? Pero esa sí que cambia totalmente esos reportes. Pero hay otra como la de compra, la que hemos visto antes, que es igual la misma, ¿vale? Pero los que cambian, aunque tenga un cambio radical, sigue la misma estructura. El que ya conozca el informe en SAP Gui también lo va a conocer el informe en SAP Fiori, así que de eso no se preocupen. Si alguien adquiere conocimientos en R3, en SC o en Gui, tal cual, pues entonces lo puede hacer uso. Mm. Sí, a ver, parece que ya no hay más consulta. Tecnología que antes era el antiguamente nombrado la plataforma SAP antes, ahora es la BTP, y que tú puedes hacer transacciones Z, priorizarlo, o incluso solo aplicativos Z, ¿vale? Como, bueno, los Z, para los que no conozcan, son los customizing, o sea, aplicaciones a medida del cliente que se crean directamente sin necesidad de crear una transacción, ¿vale? Solamente hay que crear una función, hay que crear sus métodos, ¿vale? De cada función, que eso son al final cosas técnicas, ¿vale? Que lo que estoy comentando, pero eso se conecta por medio de web, ¿vale? De aplicativos web a Fiori. Y también es libre, ¿vale? Pero cuesta más la licencia para ese tipo de acceso. Entonces, los clientes grandes son los que tienen este tipo de, digamos, ¿no? De libertad, ¿vale? Pero claro, son porque pagan mucho más, ¿sabes? O sea, pagan millones por la licencia, entonces tienen más libertad, ¿vale? Entonces, eso son una solución private, ¿vale? Es la private cloud, o sea, que solo está dedicado para ellos. En cambio, la public, que es lo que también se usa mucho, eso está limitado, eso no puedes hacer nada de custom, ¿vale? Está muy capado. Sí. Ah, Solo mira, para... Luis tiene una pregunta de facturación. A ver, Luis, si quieres, habilita el micrófono o Sí, puede directamente habilitar el escriba el micrófono. chat, como Aquí prefiera. miren, si quieren, buenas tardes. Hola. Pues nada más quisiera saber si, por ejemplo, ahorita que creamos la factura, em, pues por condiciones se requieren, o más bien, por lo menos aquí en mi país, el archivo PDF, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ya cuando generas la factura, ¿la creación del archivo PDF es también dentro de SAP o tienes que tener como una interfaz que se liga a SAP Vale. o algún proveedor externo que cree este último archivo, digamos? Y ya hablando del PDF, pues también el XML, ¿no? Que en realidad es lo que se pide pues para el sistema tributario, ¿no? Es mi pregunta. Sí, Gracias. ahí vamos por partes, por lo de la factura, el PDF. Dependiendo de qué tipo de proceso hagas, ¿no? Por ejemplo, en compras, tú no generas la factura, ¿no? El PDF, sino lo recibes, ¿vale? Entonces, en este caso, SAP dependiendo, digamos, si estás conectado, esta factura llegó por una interfaz, no sé, de un CRM especialista, un programa especialista de ventas y lo suben allí, pues si tú por obligación tienes necesidad de guardar esa factura física, puedes guardarlo allí en ese sistema porque legalmente ya lo tienes, está en tu base de datos. O si esa interfaz no tiene ninguna base de datos conectada, que es lo que pasa también, conectarlo y guardarlo aquí en la factura. En la factura tiene, o sea, SAP en los documentos contables tiene una opción de añadir adjuntos, ¿vale? Entonces en esos adjuntos se conectan por interfaces y se añade el adjunto. Pero incluso el usuario puede ir directamente aquí, se habilita la opción y él la adjunta, hace un attachment a esa factura y ya tiene, está cumpliendo legalmente. Y sobre la parte de los XML, ¿vale? SAP, dependiendo del país, pues no sé, ¿de qué país eres tú, Luis? O sea, a ver, quizás he hecho algún proyecto de ese país y, De a ver, México. vale. En México no, pero en Portugal, Italia y España sí, y cambian dependiendo. Y bueno, ya en México, y ya como lo comentas, por ejemplo, en Portugal se pide un TXT, ¿vale? Es un TXT que genera todas las cuentas por pagar y cobrar, ¿no? Todos los indicadores de impuestos que has generado, qué porcentaje, entonces es un TXT. En España es un XML que se envía directamente por conexiones a la agencia tributaria. Entonces, SAP ya tiene estas soluciones dependiendo del país. En España se llama suministro de información inmediato y genera un XML por cada factura. En Portugal es el SAFTI, que es un estándar, ¿no? Un estándar Auditor for.
los tags, ¿vale? Entonces, este estándar también lo genera SAP. Para México, yo he visto por un cliente que tuve que también tiene una conexión de envíos de documentos electrónicos. Entonces, esto se configura en SAP, los documentos electrónicos, que es el DRC, que es ahora lo que se lleva en SAP Fiori. Es el Document Reports and Compliance, que es justamente para cumplir todos estos requerimientos legales y se instala, se customiza y esto se conecta directamente bien a la agencia de México, porque SAP tiene la posibilidad de conectarse por la Business Suite, ¿vale? Que es una herramienta también de SAP que te cobra por cada envío, porque al final, como tú sabes, esas conexiones valen dinero, digamos, porque claro, alguien está ahí prestando su servicio de web. Entonces, o también con otro proveedor, ¿vale? Que en España y en Europa se usa mucho y creo que también en México, Edicom, ¿vale? Pero SAP sí, te genera el XML y ya de acuerdo a tú, como quiera la empresa, lo envía, ¿no? A la agencia tributaria de México, ya sea por Edicom, por la Business Suite de SAP, o también directamente, si lo quieres, también México tiene la opción, que algunos países lo tienen, subir el XML manualmente, ¿vale? Que aquí en España y en España no lo tiene, no se puede hacer eso, tienes que conectarte sí o sí a su interfase. En Portugal sí, tiene Portugal, la agencia tributaria de Portugal tiene la opción de que tú subas el fichero a mano. En México no lo sé, pero si lo tienes también, entonces el e-document que genera SAP tiene la opción de que lo descargues y lo puedas subir. Pero esa sería la forma, hay que configurar eso sí, para decir, ¿no? qué facturas voy a generar este fichero y enviarla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en SAP se llamaría eso el DRS, ¿vale? Sí. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito, perdona por esto, pero bueno, estaba Mm. interesante los temas de hoy. Ya mañana veremos el pago y nada, pues practicar. Ya Adrián enviará la hora, será la hora Voy- que comenta así Sí, Ariel, ¿vale? Y creo que eso es todo de momento por hoy. Ya mañana hacemos el pago y generamos los documentos, ¿vale? sí, Pues nada, Josué, no sé muchas si me gracias, escucha. Adrián. Creo que ya es todo, ¿cierto? Ah, ¿sí me escuchan? Sí. Josué, ya, solo lo último es que hasta las 23:59 de hora de Argentina está habilitado hoy sábado y mañana domingo también hasta las 23:59 el sistema. Solo eso faltaba y lo único para los que quieran, bueno, no van a poder, estos usuarios que ustedes tienen no tienen todos los permisos del curso. Entonces los que están intentando entrar a Safiori es por acá, ¿sí? Solo van a poder ingresar y solo ver su perfil básico, nada más. No van a poder ver Sí. las aplicaciones por si acaso. Para Sí. ¿sí? Esto acá. Aquí Vale, es. ok, perfecto, gracias por la aclaración. Muchas gracias a todos, entonces nos vemos mañana hasta la siguiente clase. Adiós. Sí, Muchísimas mañana. gracias. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Chao, Josué. Chao, Adrián. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.